A propósito de este tema, nos acompaña el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Maquey, amigo de esta casa, además a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo está? Enrique, buenos días. Bueno, a ver, el congresista García Belaúnde dice que en realidad esta carta que el presidente mandó al secretario general de la OEA es cuestionable, entre otras cosas, porque no lleva la rúbrica de un ministro. Es una carta simple, es un oficio simple, no se ve mayor membrete. ¿Esto puede tener algún tipo de consecuencias? No, pero por supuesto que no. Primero que la OEA, acabo de escuchar la información, pero la OEA no tiene presidente, tiene un secretario general, que es Luis Almagro. Y en consecuencia, lo que ha hecho el jefe de Estado, el presidente de la República, es una atribución conforme a la regla de la política exterior peruana que él lidera, que él dirige de acuerdo con la Constitución política. Él tiene derecho como presidente de la República a dirigirse personalmente en este caso. Claro que sí, pero además de eso, está en la regla, mira la asimetría, porque la Carta Democrática Interamericana, artículo 117, que ha señalado el presidente en su carta, establece claramente que si existiera elemento de juicio donde la situación interna del Estado, es decir, la institucionalidad, estuviera en riesgo, el jefe de Estado debe o podría enviar una petición al secretario general de la OEA para que envíe observadores. Ahora, el artículo 17 es efectivamente como usted lo describe, pero es un tanto gaseoso, ¿no? O sea, efectivamente puede recurrir al secretario general. El artículo 18 añade que cuando un Estado, que también invoca la Carta Kuczynski, cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático, el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. Hasta ahí estamos. El secretario general elevará un informe al Consejo Permanente y este realizará una apreciación colectiva de la situación y en caso necesario podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento. Evidentemente Kuczynski está diciendo, si me vacan, ustedes deberían considerar que se están cumpliendo los postulados, ¿no? Que tienen en cuenta en el artículo 17 y 18 y se pueden adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento. ¿Qué tipo de medidas son las que se estaría hablando hipotéticamente si es que la OEA encuentra pues irregularidades en este proceso? Esto último que acaba de decir es muy importante porque no es por el hecho solamente de la petición presidencial del Estado peruano. Es decir, está en función del informe que van a evacuar los observadores de la OEA que acaban de llegar a Lima. Jean-Michel Arrighi, estuvimos en Panamá y en Medellín últimamente, lo conozco muy bien, es un probo miembro de la OEA. Y entonces, claro, a la luz del informe, lo que puede evacuarse es que si el secretario general estimara que en el informe queda establecido que realmente se ha puesto en riesgo la institucionalidad del país, lo primero que hace es convocar al Consejo Permanente. Es decir, los representantes de los Estados miembros de la OEA que están en Washington, en la sede de la... Eso es rápido, eso es más o menos... Eso es inmediato. No hay que esperar meses. No hay que esperar, pero lo puede hacer, es una convocatoria que se hace en días. Si acaso, Enrique, el propio Consejo Permanente confirma que efectivamente hay una situación que produce quiebra del sistema, entonces convocan a una asamblea general y allí estamos hablando de otro level, de otro nivel de cosas, porque estamos hablando de los cancilleres de los Estados miembros de la OEA. Ahora, el presidente en su carta se refiere a puntos, o sea, ya él traza su cancha, ¿no? Dice, ocurrencia de algunos hechos que afectan la estabilidad democrática, se refiere a la situación del Tribunal Constitucional, que ahora se estaba diciendo si están pidiendo que destituyan a uno o a tres. En realidad se pide la destitución de uno, su inhabilitación y la sanción para otros tres, ¿no? Pero también se refiere a el intento de destituir al fiscal de la Nación. En el caso del TC, es el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos que está bajo el paraguas de la OEA, el que ha parado la situación en el Congreso. Ahora están diciendo el presidente Galarreta si es que van a tomarlo en cuenta o no, pero entiendo yo, el Perú está comprometido al fuero jurídico internacional, ¿o no? Pero por supuesto, ahí hay que decir dos cosas. No es optativo esto... No. Existe un jus imperium, o sea, hay un acto imperial del Estado peruano que está subordinado
al sistema supranacional internacional, primero en el marco del fuero político que es la OEA y segundo de una corte supranacional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces el Estado es parte de un sistema en el que acepta reglas. ¿Qué reglas? Las de la Carta de la OEA de 1948, la de la Carta Democrática Interamericana del año 2001 y por supuesto de los que inspira la Convención sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Entonces, esto se llama la trilogía del sistema panamericano, que el Perú se vuelve, como los demás miembros de la OEA, un subordinado. ¿La OEA tiene algún tipo de, vamos a llamarlo así, que sé que no es el término exacto, pero algún tipo de jurisprudencia, porque ya han sido vacados pues una buena cantidad de mandatarios latinoamericanos en los últimos años, algún tipo de decisiones que le den marco a lo que vamos a vivir ahora? Lo que me decía un especialista es que la OEA no garantiza que nadie se atornille en el poder, sino lo que garantiza es la gobernabilidad democrática y que se aseguren esas condiciones. Lo que tenemos que... A ver, ¿cómo podríamos describir la situación a la luz de estos hechos? Tu reflexión es muy importante, pero hay que decir algo. La participación de la OEA jamás nunca puede colisionar con el derecho interno. El derecho interno tiene una coraza que se llama soberanía del Estado. Sin embargo, los Estados pues democráticamente se armonizan y se organizan para justamente todos considerar reglas de convivencia pacífica, si no sería pues un sistema anarquizado de la región. Y la OEA está justamente para poner unas reglas que todos en el pacto social hemisférico han aceptado y en consecuencia se supeditan a estas reglas. ¿Cuáles serían esas reglas en una situación como esta? La Carta Democrática Interamericana es muy clara, que nosotros fuimos los parteros en el año 2001, Enrique, es decir, la regla es que debe presupuestarse que en ningún caso debe alterarse el régimen democrático o no debe producirse una ruptura del régimen democrático. Esta sería una ruptura si es que Kuczynski es vacado, porque en el Congreso lo que dicen es que todo está de acuerdo a la ley y a la Constitución. Mira, yo te digo una cosa, de acuerdo a lo que estamos viendo hasta el día de hoy, con el cumplimiento de la Constitución política y con un reglamento en el Congreso cuyo modus operandi nos puede a muchos sorprender, pero es un procedimiento rápido, yo no tengo la certeza de que pudiéramos estar hablando de una ruptura de un régimen democrático. Pero esa valoración no corresponde a Enrique ni a Miguel Ángel, corresponde a la OEA, que hará su valoración. Y como entiendes y como sabemos, no existe pues un acto de interpretación imperativa o coactiva por parte de la OEA, sino de carácter recomendativo. ¿Qué es lo extremo que puede hacer la OEA ante una situación donde la interpretación de la OEA sea que ha habido una situación que ha puesto en fragilidad el sistema democrático del país? Pues opera el artículo 21, que es el que continuaba los que has leído. Es decir, la OEA determina la suspensión del Estado de la organización al haber comprobado que existe una evidente ruptura del régimen democrático a la luz de la vacancia producida al jefe de Estado, si esa fuera la consecuencia que se produjera más tarde. Pero es interpretación de la OEA, no nuestra. Son 3 o 4 argumentos a ojo de buen cubero que está utilizando el Ejecutivo, o el presidente, mejor dicho, ¿no? Uno parece ser el tema de los plazos, ¿no? Otro parece ser el tema de adelanto de opinión de los congresistas, que yo no sé si... Uno cree que políticamente de repente no habría problema en que los congresistas adelanten su opinión, habría que ver, ¿no? Otro es la misma redacción de la moción de vacancia, que tiene muchos problemas de forma y de fondo, al parecer, en términos de lo que sería el sistema incluso político. Y un cuarto punto que es fundamental para la descripción que hace Kuczynski es ver este intento de vacancia como una parte de un engranaje que va más allá, del lado del Tribunal Constitucional, la Fiscalía, en fin, hechos pues que podrían considerarse autoritarios. Todo esto es lo que configura la argumentación del presidente, porque si no, claro, también vaya, un presidente podría decir, a mí no me vacan de ninguna manera, ¿no? Tampoco se trata de eso. Bueno, mira, yo siempre digo en mis clases a mis alumnos que cuando uno habla de cosas del derecho, debe entender que el derecho es una ciencia inexacta, no inválida, inexacta, porque el conglomerado... Sigue siendo una ciencia. Sigue siendo una ciencia, pero el conglomerado de asuntos
entonces son distintos, porque los argumentos del jefe de Estado son válidos desde su estrategia, pero seguramente el Congreso puede tener los propios. El modus operandi establecido en la Constitución política, como la regla del artículo 113 y el reglamento del artículo 89 del Congreso de la República, por ejemplo, es súper rápido. Ese modus operandi es un asunto stricto sensu de carácter político. Lo que vamos a ver es un juicio político. En el juicio político hay un ensanchamiento de criterios, Enrique. Y ese ensanchamiento de criterios, por ejemplo, ha llevado a que algunos constitucionalistas digan que solamente puede haber vacancia cuando se trata de delitos. Otros dicen no, porque se trata de una incapacidad moral permanente, que por si acaso en el derecho comparado solamente la tiene el Estado peruano. Fíjate, en la región, mira las diferencias que existen. Eso es muy importante. O sea, no hemos visto, viene esta acotación, en el derecho comparado regional, que haya un país donde tenga en su constitución política la naturaleza de la incapacidad moral permanente. Hay incapacidad mental, como en el caso ecuatoriano, o faltas absolutas en Colombia, o en el caso lo mismo de Chile. Pero me dicen que esta suerte de, no sé si llamarla desviación, perversión jurídica, ¿no?, que se desarrolló en el Perú a partir de la incapacidad moral permanente, viene pues precisamente de la incapacidad mental, muy asociado también a la incapacidad física, de repente la avanzada edad, pero en algún momento es que se da este volteretazo y tenemos este concepto que es de una abstracción y de una libertad interpretativa que, bueno, va a depender pues de cuántos miembros de oposición tengas en el Congreso probablemente. El decano del Colegio de Abogados de Lima, Pedro Angulo, nos convocó a un grupo de abogados para conversar y dilucidar qué cosa era justamente lo que tú acabas de decir, esta incapacidad moral permanente, y no llegamos a ningún acuerdo, porque es tan elástico, es tan amplio, que lo que sí hace presumir que se pueda tratar como una incapacidad moral permanente es que la circunstancia del acto de factum, de hecho, no de derecho, hace irresistible que quien tenga el cargo, no es cualquier cargo, porque ningún peruano, solamente el jefe de Estado, personifica a la nación. Es decir, el Estado peruano se hace persona humana. Fíjate, toda esa figura que hace el derecho, hace evidentemente irresistible la permanencia en el cargo. Pero esto, evidentemente, para demostrar este acto de factum, Enrique, es bastante complejo. Tendríamos que, resumiendo, tendríamos que decir entonces que la mentira, la falta de prolijidad, el conflicto de intereses, también es una definición elástica. Lo que ha pasado con el presidente Westfield, ¿no?, hace 10 o 12 años, hiciera imposible el ejercicio de su mandato como presidente de la República. Por ejemplo, que, fuera propenso a servirse del Estado o de los negocios que se pudiera hacer desde el Estado. Claro, porque, ¿me equivoco? Sí, es verdad así. ¿Y por qué esto? Porque esta incapacidad moral permanente significa que quien detenta un cargo, por esa incapacidad moral que colisiona con la axiología política, más allá de la axiología jurídica que se ve en tribunales, etcétera, hace que el cargo pueda promover y generar una consecuencia. ¿Cuál? El acto irresistible de la permanencia en el cargo. Yo quiero terminar con esto. Fíjate, sí me parece que el presidente de la República, la carta que envió es una carta legítima, es una carta que le compete, pero lo he visto solo. Y la política exterior del Estado peruano la inyecta el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa era mi última pregunta. ¿No se ve la rúbrica del canciller de la República? Este es un papel que parece que sale del despacho del presidente, es un oficio simple, fíjate, seguramente redactado con su abogado, Alberto Morea. Me llama poderosamente la atención. ¿Pero dónde está el canciller? El canciller Luna, perdóname, pero de repente se fue a la luna. Y lo digo con todo respeto, porque en una situación de esta naturaleza, el jefe de Estado debe contar con su mayor y más importante asesor. Es su asesor en relaciones internacionales, de política exterior, que es el ministro de Relaciones Exteriores. Cuidado aquí que estamos viendo que sobrevengan algunos actos conflictuales en el sistema interamericano que pudiera tener el propio canciller, por ejemplo, con alguna autoridad de la Secretaría General de la OEA. Estas cuestiones han llamado muchísimo la atención, que no esté un presidente acompañado
de su canciller. Ha sido de la trascendido República. ampliamente, me Ampliamente. lo ha comentado gente del propio gobierno, ampliamente que ha circulado pues de manera generalizada, que el canciller no quería. Esperemos que el presidente de la República... No quería recurrir a la OEA. Y eso, si así ha sido, si ese trascendido se confirma y la nebulosa pasara, por ejemplo, como los peruanos queremos que la institucionalidad gobierne, y en una de esas consecuencias sea que el presidente continúe en el cargo, a mi juicio lo que le queda al canciller es la renuncia, porque un presidente en circunstancias como la que está viviendo no puede verse en la orfandad que nadie quiere para un jefe de Estado. Independientemente de los resultados, ¿no? Por algo la línea de gobierno hablo. Funciona como funciona. De Yo eso tengo un ministro de Relaciones Exteriores para que, dado el caso, sostenga la política exterior del país, en este caso representado por mi gobierno, y yo tengo también un ministro de Justicia, digo yo, que debería ser mi principal asesor jurídico. Así es. ¿No? No los hemos visto, efectivamente. La carta es muy viciente, ¿no? La carta está muy desnuda. No hay nada más que un papel simple y la firma del presidente de la República. La política exterior, en este caso específico, la hizo un expresidente del Consejo de Ministros como Pedro Cateriano. Así es, y lo hemos tenido acá. Y eso es increíble. Y lo hemos tenido acá. Yo creo que esta conversación que tuvimos el lunes tuvo mucho efecto. Gracias, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, por acompañarnos esta mañana. Vámonos con información en vivo. Carla Jarada, ¿qué nos cuentas?